Cuando yo adoro a Dios, no hay lugar para Satanás. En verdad, por eso el cristiano debe ocuparse. ¿Qué debe hacer? Ocuparse, no debe preocuparse. Debe de adorar siempre a Dios. Amén. Porque en medio de la adoración, de la alabanza de su pueblo, Dios, que tiene todo el poder, se manifiesta. Amén. Y cuando Dios se manifiesta, los demonios huyen. Amén. Deuteronomio capítulo 8. Yo tengo aquí una versión, la palabra de Dios para todos, que tal vez va a diferenciarse un poco con la versión que usted tiene, pero el contexto de la palabra es la misma. Amén. Libro de Deuteronomio capítulo 8. Y dice el verso 1: sé cuidadoso y obedece. ¿Qué dice? Sé cuidadoso y obedece toda la instrucción que hoy te mando, para que vivas. ¿Para qué? Para que vivas, te multipliques y entres a ocupar la tierra que el Señor les prometió. Escúcheme esto. Si no hay obediencia y cumplimiento, porque las dos cosas son diferentes aunque nos lleva a la misma dirección. Hay obediencias y hay cumplimiento. Cuando estas dos cosas ocurren en nosotros, la obediencia y el cumplimiento, dice que el Señor desata las promesas sobre nosotros. Hay promesas que Dios no se olvidó. Hay promesas que vinieron a nuestras vidas de parte de Dios. Hablo de las promesas de parte de Dios, porque las promesas que hicieron los hombres se tardan en cumplir y algunas no se cumplen. Pero la promesa que trae papá, la promesa establecida por Dios, es la promesa que siempre, cuando se cumple. Amén. ¿Puede el enemigo oponerse, que siempre se opone a los planes de Dios? ¿Puede el enemigo levantarse, que siempre se levanta para que un hijo de Dios caiga? ¿Puede el diablo trabajar de la manera que quiera trabajar? Pero la promesa de Dios se va a cumplir. ¿Sabe sobre quiénes? Sobre los que son cuidadosos en cumplir y en obedecer. Amén. Cuando hablo de cumplimiento, no hablo solo del cumplimiento estatutario o el cumplimiento visionario de una iglesia o de un ministerio. Hablo del cumplimiento de las promesas de la palabra del Señor. Cuando nosotros tomamos un compromiso con Dios, los compromisos con Dios no se rompen. Amén. El hombre promete, pone una alianza en la mano de la mujer y dice: te voy a amar toda la vida. Y a los 3 años, en el primer proceso, decide separarse, porque el hombre no puede cumplir. Al hombre se le dificulta cumplir las promesas. Por eso, cuando el Señor trae esta palabra sobre su iglesia, es porque Dios está pronto para cumplir una promesa que hizo sobre nosotros. Escucha, iglesia. Aleluya. Una vez alguien dijo esto: la puerta que Dios te abre, nadie la cierra. Decía este predicador. Y esa es la palabra. Y decía él, se preguntaba: ¿habrá alguien que sea nadie que pueda cerrar esa puerta? Y nos miramos todos los que estábamos allí presenciando ese mensaje, y él decía: porque si dice que nadie, ¿habrá alguien nadie? Yo quiero decirle en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, que Dios quiere cumplir con nosotros. ¿Escuchó? Dios quiere
cumplir con nosotros, pero no puede traer el cumplimiento sobre alguien que todavía está en desobediencia. No puede Dios. No es que yo lo diga, no, usted pastor, porque usted viene y quiere que nosotros hagamos. No, 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 no. El Señor es tan fiel. La palabra del Señor dice que nadie puede engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo va a segar. Dios no lo vamos a engañar hoy desgarrando nuestros vestidos delante del Señor para llorar y decirle: Señor, te prometo, te prometo, te prometo, porque Dios nos conoce. Amén. Hay algo que quiero decirlo con mucho temor y mucho cuidado. Dios a Dios lo único que le conmueve es la obediencia, la santidad, el cumplimiento. No le conmueven las lágrimas, porque podemos llorar mucho, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Podemos llorar, desgarrarnos, sufrir, pero nuestro corazón sigue estando lejos de Dios. Dice que el Señor hizo un milagro en 10 leprosos. Los sanó a los 10 de una. Y solo uno fue el que tuvo el corazón agradecido. Y les preguntó a ese uno que vino: ¿y los otros 9? ¿Dónde están los otros 9 que vinieron junto con vos a pedirme el milagro? ¿Dónde están aquellos que vinieron con su corazón aparentemente desgarrado a buscar una salida para sus vidas? Solo uno vino. Y ese uno fue el que obtuvo toda la bendición del Señor, porque no solo fue sano, sino que caminó al lado del Señor, recibió la salvación que él no había pedido. ¿Sabe por qué? Por estar en un espíritu de agradecimiento delante del Señor y tener su corazón derramado delante de Dios. Amén. Dios le dice al pueblo: dilen que tengan cuidado. ¿Cuidado de qué tenían que tener ellos? Tenían que tener cuidado de no olvidarse de dónde le había sacado el Señor. Tenían que tener cuidado de no ser desagradecidos con Dios. Tenían que tener cuidado de no dañar la comunión con Dios. Tenían que tener cuidado de sostener lo que Dios estaba soltando sobre ellos. Mire, quiero que comparta conmigo esta palabra. Verso 2. Recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante estos 40 años en el desierto, para enseñarte a ser humilde. Mire para qué Dios les puso en el desierto. Hey, escúcheme aquí. Escúchenme los que están allí conectados. Los desiertos muchas veces ocurren en nuestras vidas porque nuestro corazón sigue altivo. Nuestro corazón sigue soberbio. Nuestro corazón sigue lejos de Dios. Tenemos un agradecimiento aparente. Tenemos una conversión aparente, pero nuestro corazón sigue lejos de Dios. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque, ay Señor, dice la palabra del Señor que no puede un árbol bueno dar malos frutos, y no puede un árbol malo dar buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y si hay situaciones que todavía no están ocurriendo en nuestra vida, no es porque Dios no quiera, no es porque no seamos nosotros
los buenos receptores de esa promesa, es porque todavía nuestro corazón no se ha convertido a Dios. Es porque todavía nuestro corazón necesita sincerarse con Dios. Dice el verso 2. Esto Dios le dijo al pueblo. ¿Cuántos son pueblos de Dios aquí? Para enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer mis mandamientos o no. Verso 3. Él te humilló y te hizo pasar hambre. Luego te dio a comer maná, que ni tú ni tus antepasados conocían, para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino de todo lo que el Señor ordena. ¿Qué le estaba diciendo Dios al pueblo? No le estaba disciplinando, y sí, no le estaba castigando, le estaba diciendo: no se olviden. Le estaba diciendo: cuidado. Le estaba diciendo: hay cosas que tengo preparadas para ustedes. Le estaba diciendo: delante suyo hay una tierra establecida que todavía ni vos ni tus padres han conocido, pero yo les di la promesa. Yo les dije que cuando ustedes vengan a mí, yo los voy a sacar de la tierra de la esclavitud y les voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Escúcheme, hay tierras que todavía nosotros no hemos conocido. Hay tierras que el Señor preparó verdaderamente para nosotros, para que los hijos de Dios disfruten, vivan hasta la tercera y cuarta generación. La palabra del Señor dice: he sido joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. Lo que el Señor tiene prometido para nosotros, lo van a ver nuestros hijos, lo van a ver nuestros nietos, lo van a ver los hijos de nuestros nietos, porque es promesa del Señor. Tierra que todavía no fuimos llevados, pero está en el plan de Dios llevarnos a esa tierra que fluye leche y miel. Solo que nosotros tenemos que entender que tenemos que ser agradecidos, cuidadosos, sabios, entendidos, y volvernos a Dios todos los días de nuestras vidas. Le decía que el Señor había conmovido mi corazón esta mañana, porque a veces al cristiano le cuesta más, y escúcheme esto, y que el Señor, que el Espíritu Santo le unja su oído, porque dice que la fe viene por al cristiano le cuesta más acercarse a Dios, o ser fiel a Dios, o ser agradecido a Dios, cuando todo le va bien. Al cristiano le cuesta más acercarse a Dios cuando todo le va bien, cuando no tiene necesidad de nada. Porque cuando empieza a ser suplido de su necesidad, se empieza a olvidar de Dios. Si no, hoy tendría que estar lleno esto. Empieza a recibir de Dios, y en lugar de buscar más su presencia para que más ocurra, se olvida. Por eso Dios viene al pueblo y le dice: hey, tengan cuidado, sean cuidadosos de no olvidarse de dónde Dios les sacó. Y yo lloraba hoy porque yo me acuerdo siempre, y hasta los últimos días de mi vida voy a testificar y honrar a mi Dios de dónde Dios me sacó. Y no hablo solo de mi estado económico. Dios me sacó de un estado de depresión fulminante. Yo no puedo dejar de ser agradecido y olvidarme de lo que Dios hizo. No.
¿Sabe por qué? Porque estoy esperando que el Señor me introduzca en esa buena tierra que fluye leche y miel a mí, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, que los meta en la tierra que fluye leche y miel. Pero si yo me olvido, ¿sabe por qué esta generación, présteme atención aquí, ¿sabe por qué 40 años estuvo en el desierto este pueblo? Porque no entendió, porque se olvidó de la servidumbre que Dios le sacó, se olvidó de la esclavitud fea, terrorífica en la que estaban. Y cuando vieron que se sentían libres, se dejaron influenciar. Por eso le decían esta noche cuando comenzamos: no podemos dejar que el diablo nos usurpe. A ver si le agarran a los niños ahí. Eso, ahí está. Güey, qué tremendo. No podemos dejar que el diablo nos usurpe y nosotros quedarnos cruzados de brazos, porque cuando el diablo usurpa el lugar, nos quita de la posición y nos hace olvidar de dónde Dios nos sacó. ¿Escuchó? Por eso el Espíritu Santo a través de su siervo le dice: decile que no se olviden, que tengan cuidado, que sean agradecidos con Dios, porque Dios quiere llevarle a la tierra que fluye leche y miel. Ellos conocieron lo que nadie conoció, y vos y yo conocimos cosas que ninguno ha conocido. ¿Escuchó? Aleluya. El que empieza a ser bendecido, generalmente, no digo siempre, se olvida de Dios. Se olvida de venir al Señor a agradecerle. Se olvida de reconocer que Dios es el que le libró. ¿Escuchó? Siempre nos acordamos del Señor cuando las cosas no están bien. Y yo quiero decirte esto con mucho temor, y te cubro con la sangre de Cristo y declaro que el diablo no te va a tocar. Pero que no te venga el día malo para volverte a Dios. Que no te quedes en la nada para valorar lo que tenés. El que está enfermo se acuerda de lo que hacía cuando estaba sano. Y ahí recién valoró su salud. Yo hoy valoro tanto la vista. ¿Sabe por qué? Cuando yo era joven y empecé a trabajar y llegaron las computadoras, nos dijeron los médicos: tienen que usar todos lentes que les resguarde de la... Y yo era joven, lentes, y la computadora me quemó los ojos. Y ahora que me cuesta, tengo dificultad para ver, digo: ¿cómo no me puse los anteojos antes? ¿Cómo no me resguardé? Yo le veía a mis compañeros y decía: parece viejo vos con esos anteojos. Y me burlaba. Ahora él está sin anteojos, yo tengo anteojos gruesos. Porque uno no valora hasta que lo pierde. Que no nos toque pasar eso a nosotros, sino que ahora que tenemos, con lo que tenemos, seamos agradecidos a Dios para recibir y esperar lo que viene de parte de Dios, que es mucho más de lo que hoy tenés. Amén. Decía este pastor, nos contó un testimonio de una niña que le tocó ir a orar al hospital, y eso me removió, porque a nosotros nos pasó casi lo mismo. Le tocó ir a orar al hospital, y cuando él llegó con todo el protocolo que le tocó esperar para entrar, la niña partió.
8, 9 años. Y dice que él sale el médico y le dice: pastor, ya partió la niña. Me acompaña para decirle a los familiares que la niña partió. Y dice que fue y le acompañó y le dieron la noticia, y ellos, lejos de enojarse con Dios, los padres, fueron hasta donde estaba la niña en terapia, con todos los tubos todavía, y lloraron y le dieron gracias a Dios por poder disfrutar de la niña 8 años de su vida, por permitirle a Dios poder danzar para el Señor. Y dice el pastor: y yo me volví a mi casa, que tengo una hija de la misma edad, y la abracé. Escúcheme aquí, por favor. Vos que te dejás llevar por los momentos difíciles y venís enojado, con la cabeza dada vuelta, y venís con todos los problemas encima y no valorás tus hijos, tu casa. Él dice: llegué a mi casa y le abracé a mi niña y lloré. Y le dije: Señor, gracias. Porque el enemigo te trae cuando te usurpa los espacios que le corresponden a Dios. Viene y te llena la cabeza de tantas cosas que vos te olvidás de lo que tenés. Te olvidás de darle el valor de lo que tenés. Y estás todo dado vuelta, todo mal para vos. Pero cuando no lo tenés, hey, qué lindo sería que todos los días de nuestras vidas no nos olvidemos de darle gracias a Dios. Qué lindo sería que todos los días, te vaya bien o te vaya mal, presentarnos delante de Dios y decirle: gracias, Señor. Qué lindo sería que Dios diga: mira mi hijo, cómo me agradece, y está pasando el peor de los desiertos, pero él dobla sus rodillas para darme gracias. Mira mi hija, está recibiendo toda la bendición, pero no se olvida de darme gracias todos los días de su vida. A estos le tengo que añadir mucho más de lo que están recibiendo. Entonces Dios añade a la gracia más gracia, añade a la bendición más bendición, añade sobre nuestra vida todo lo establecido, porque el Hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? No tiene que olvidarse de ser agradecidos con su Dios. Amén. Pensá en esto antes de enojarte. Pensá en esto antes de tirar por la borda, decir: listo, ya no quiero saber más nada. Pensá en esto. ¿Qué sería de vos si te has quitado todo? Aún lo que no tenés te se ha quitado. ¿Por qué somos tan ingratos con Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros ser agradecidos con Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto humillarnos delante de su presencia? ¿Por qué? Porque nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Si por un momento te acordases de dónde Dios te sacó. Decía la pastora en esta noche: ¿cuánto están despidiendo esta misma hora a muchos seres queridos? De hecho, el apóstol que nos vino hoy está en ese proceso. ¿Cuántos? Y nosotros que podemos gozar de vida, de vida, nos cuesta tanto ser agradecidos con Dios. Nos cuesta tanto humillarnos delante de su presencia. Dios quiere algo con nosotros y luego vamos a orar. Dice el verso 6: así que obedece los mandamientos del Señor tu Dios. Síguelo
y respétalo a Él. Porque el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, una tierra de arroyos y fuentes y ríos subterráneos que surgen en los valles y las colinas, una tierra con trigo y cebada, vinos de uva, higueras y granados, una tierra de olivos y miel, una tierra donde tú no vivirás la pobreza. ¿Hay alguien que quiere que la pobreza se termine en su vida? Dice, una tierra donde tú no vivirás la pobreza y donde tendrás todo lo que necesites. Una tierra donde las piedras son hierro y donde sacarás cobre de las montañas. Comerás todo lo que quieras y estarás satisfecho. Y entonces bendecirás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Verso 11. Asegúrate de no olvidar al Señor tu Dios, para que no falles en obedecer sus mandamientos. Podrás comer todo lo que quieras y construirás buenas casas y vivirás en ella. Amén. Esa es la promesa. Esa es la tierra. Ese es el lugar. Ese es el plan de Dios para nosotros. Ese es el proyecto con el cual Dios te salvó. No te salvó para que todo te vaya peor. No te salvó para que estés cada vez peor. No te salvó para que todas las puertas se te cierren. No te salvó para que mueras de enfermedad. No te salvó para que tu familia sea destruida. No te salvó para que tus hijos mueran. Te salvó para que todo te vaya bien. ¿Para qué? Para que todo te vaya bien. Pero sí, nosotros tenemos que plantarnos primero a ser cuidadosos y no olvidarnos de dónde Dios nos sacó. No olvidarnos de disfrutar lo que Dios hace con nosotros para poder disfrutar de la promesa del Señor. Amén.